Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, por si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los think tanks, de los centros de análisis y de pensamiento más conocidos de esta ciudad de Washington. Bienvenido, Juan Carlos, como siempre. Buenos días. Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset, bienvenida también. Muchas gracias. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido igualmente. Gracias. Acaba de volver usted de vacaciones, ¿en dónde estuvo? El norte de Noruega, arriba del círculo polar ártico, lo más lejos que me pude ir de la Casa Blanca. Por suerte. ¿Y las temperaturas? Bastante frío, alrededor de 15 grados, lluvia, y también el Midnight Sun, el famoso Midnight Sun del verano en el norte de Noruega, que es precioso, es un atardecer. Pero es decir, nunca hay noche. Nunca hay noche, es bastante raro lo que sucede porque hay luz todo el día, hay como una tenue oscuridad, y los atardeceres ocurren a la 1 de la mañana, fantástico. ¿Y funciona lo de alejarse de la Casa Blanca o no? Sí, estuve creo que 10 días sin tocar Twitter, después me ganó la curiosidad y me metí de tanto en tanto, un poco horrorizado, lo dejé después de unos segundos. ¿Hay muchos turistas en el norte de Noruega en esa época? Sí, es una de las épocas de mayor pico turístico por esto que te digo, ¿no? El famoso Midnight Sun, o esta luz continua que genera un efecto bastante particular en el cerebro, pues nunca hay luz, entonces la 1 de la mañana y uno siente que es como si fuera la 9 de la noche, ¿no? Y después el invierno, ¿no? Cuando se da la aurora boreal, que es el otro fenómeno que trae muchísima gente a esa zona. La aurora boreal, claro. Y hay noticias del fútbol, usted que sigue al Barcelona, porque Neymar es la noticia en todos los medios de comunicación. Neymar ha anunciado a sus compañeros que se va para el Paris Saint-Germain, 220 millones de euros tiene que pagar de cláusula de rescisión el club francés al Barcelona, y va a recibir 30 millones de euros al año, algo así como 2 millones y pico mensual, que no está mal. Aclaro que no sigo al Barcelona, yo soy del Chelsea. Pero tiene que aclararlo. Pero efectivamente, una jugada, la mayor transacción en la historia del fútbol, 220 millones de euros. Y habrá que ver qué hace el Barcelona con esa plata. Como alguien del Chelsea estoy un poco preocupado porque habían rumores de que querían comprar a Eden Hazard, que es nuestro mejor jugador. Sí. Esperemos que eso no se materialice. Como Dori Toribio no ha salido de vacaciones, está siguiendo muy frecuentemente la actualidad. Y la actualidad pasa por Venezuela. Desafortunadamente hay noticias ahí preocupantes. El pasado domingo se produjeron las elecciones a la Asamblea Constituyente. 545 diputados cuyo objetivo va a ser redactar una nueva constitución. Una constituyente madurista, como la llama la oposición, porque los opositores ni siquiera presentaron candidatos. Estos diputados van a tomar posesión de su cargo hoy, van a prestar juramento hoy, y parece que van a instalarse en el Palacio de Congresos en Caracas, en donde está funcionando desde finales de 2015 la Asamblea Nacional, el Congreso venezolano, en donde hay una amplia mayoría de los opositores. La Asamblea Nacional dictó unas medidas ayer, hizo unos pronunciamientos contra la Asamblea Constituyente, diciendo que está al margen de la ley, como lo han manifestado también muchos otros países y muchos otros gobiernos, y se espera que haya un choque ahí, porque por supuesto la Asamblea Nacional desconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente. ¿Qué puede pasar hoy en esta jornada? Porque uno ya no sabe qué pensar. Exactamente, esa es mi conclusión, Juan Carlos, que uno ya no sabe qué pensar, porque parece que todo se está haciendo de manera correcta. Hasta el 31 de julio, hasta la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la presión interna, la oposición, las amenazas internacionales a Nicolás Maduro para que esto no ocurriera, todo aumentó para que no llegáramos a este punto, y aún así el gobierno venezolano ha decidido llegar a este punto. Así que a partir de ahora, cuando uno se pregunta qué puede pasar, yo ya no me atrevo a hacer pronósticos, porque la presión internacional continúa. Venezuela es un país que está más aislado ahora mismo que nunca. La oposición dentro de casa también está continuando. Hoy está la Asamblea Nacional y los diputados amenazando para que esto no ocurra, pero ¿es todo esto suficiente? ¿Hasta qué punto hay que seguir presionando desde fuera y desde dentro al gobierno de Nicolás Maduro para que realmente haga algo? Ahora lo que se está diciendo es que incluso lo que puede pasar es que impidan su labor a los diputados de la Asamblea Nacional. Ayer había protestas de chavistas prohibiéndoles la salida del círculo y después la entrada. Es muy difícil hacer pronósticos llegados a este punto. Mi única conclusión, en la que doy por hecho que en esto seguro que no nos equivocamos, es que la situación así es insostenible. El gobierno de Nicolás Maduro está yendo muy lejos pese
a la oposición interna, a las protestas en la calle, a las muertes de los protestantes, a la presión internacional y a las amenazas y los consejos de todo el mundo diciendo que así no es como se gobierna y así no es como se construye una democracia y así no es como puede sacar al país adelante de la crisis en la que está sumergida. Pero a partir de aquí yo ya no me atrevo a hacer más pronósticos, porque la situación está en uno de los peores puntos posibles al que yo creo que no nos imaginábamos que íbamos a llegar. ¿Qué puede pasar en una Venezuela donde puede llegar a haber hoy dos congresos, dos parlamentos? Porque pues en todos los países, en las grandes democracias, solamente hay uno, en unas ocasiones bicameral o en otras ocasiones unicameral, pero ¿qué puede ocurrir si llega a haber dos poderes legislativos simultáneos en Venezuela? A ver, los venezolanos parece que caminaron sobre queroseno, ¿no? Hay una situación de tensión creciente, una también sensación de anarquía y de anomia que no parece desencadenar en una solución visible en el cortísimo plazo, ¿no? Esta polarización que ha caracterizado a la sociedad venezolana durante todo el chavismo llega ahora, como vos bien decías, a una situación de quiebre institucional inédita que solamente se puede llegar a resolver en Caracas, ¿no? La presión internacional que ha ejercido la OEA, que han ejercido gobiernos de América Latina y Estados Unidos, solo ha radicalizado aún más al régimen de Maduro. Y ahora que se ha abierto la etapa de las sanciones económicas, ya vimos cómo Maduro respondió a la sanción que le impuso la Casa Blanca, capturando de vuelta a López y a Ledesma, dos líderes de la oposición, en imágenes que se vieron en video dignas de una dictadura más que de una democracia. Creo que hay que prestar atención a dos posibles detonantes internos en Caracas. Uno es que va a ser el ejército. La cúpula del ejército ha jurado lealtad a Maduro, tiene un interés muy sólido en la continuación, en la continuidad del régimen, y hay que ver si ahí se puede dar a generar algún quiebre que abra la posibilidad de una suerte de acuerdo entre el ejército y la oposición que lleve a una solución política. Y lo otro es que sucede dentro del chavismo. El chavismo ya ha mostrado ciertos signos de fractura que puede llegar también a abrir el camino a una solución política que por ahora no se ve. Pero sí, lo cierto es que la solución... a la fiscal general, por ejemplo, sí, exacto, Ortega, que era chavista y ahora está criticando mucho las medidas de Maduro. Creo que sí, hay que descartar que Maduro va a seguir con su plan, que ante la presión internacional Maduro se va a radicalizar aún más, porque es lo que ha mostrado hasta ahora. Y repito, la solución tiene que salir de Caracas, y me parece que ahora más que nunca el rol del ejército va a ser lo que va a determinar si la sociedad venezolana se polariza todavía más, si siguen la muerte, si siguen los enfrentamientos, o si nos acercamos un poco más a una solución política. ¿Qué puede ocurrir hoy con dos asambleas legislativas, o dos parlamentos, o dos congresos simultáneamente en Venezuela por una parte, y por otra, como bien dice Rafael, la solución está en Caracas, otros consideran que está en Caracas y en La Habana? Bueno, hay muchos puntos que analizar ahí. Yo sí me atrevo a hacer una predicción para el día de hoy. La Asamblea Nacional va a ser expulsada del Palacio Legislativo a la fuerza. Veremos tal vez algunas escenas caóticas, veremos tal vez algunos cráneos rotos, y se instaurará efectivamente la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas primeras acciones van a ser disolver la Asamblea Nacional, eliminar la inmunidad a los parlamentarios de oposición y destituir a la fiscal general. Yo me atrevo a hacer esas ¿Y quién va a hacer la expulsión? ¿Quién crees que quién va a expulsar a los diputados de la fuerza Asamblea pública? La Guardia Nacional. Pero ese es un punto complicado, ¿no? Es decir, bueno, ya la Guardia Nacional ha ocupado anteriormente el recinto legislativo. Recordemos la imagen hace unas semanas del jefe de la Guardia Nacional encargado de la protección, supuestamente, del Palacio Legislativo, empujando. Echando a los empujones. Haciéndole pellones al mismo presidente. ¿Qué ha ocurrido Borges? antes? Pero estamos en un punto diferente, ¿no? Es decir, ahora estamos en un escenario diferente en el que podría haber dos órganos constituyentes en un país, uno sin legitimidad y otro con legitimidad. Es decir, ahora las fuerzas del orden tienen que alinearse. Para las fuerzas del orden está muy clarísimo quiénes están alineados. Aquí no hay la menor duda, están alineados con Maduro.
y van a responder a las órdenes de Maduro y van a sacar. Yo sigo teniendo ese interrogante abierto de hoy, quizá hoy, es decir, está clarísimo de qué lado están, pero sigo teniendo siempre el interrogante de en qué punto se va a abrir la grieta. En algún momento se tiene que abrir una grieta. ¿Puede ser hoy o no puede ser hoy? Quiero tratar tres temas, uno es ese. Primero que todo, esto se resuelve en Venezuela sin duda alguna. Esto se resuelve en Venezuela y en los últimos días he hecho varias entrevistas y me preguntan, bueno, ¿por qué Estados Unidos no hace más? Pero es que se puede hacer más en materia de sanciones. Pero la historia indica que las sanciones por sí mismas no logran un cambio de régimen. Cuba. Entonces, ahí está el caso de Cuba. Ahora bien, eso no quiere decir que las sanciones no ayuden a poner presión. Y es bien en buena hora que se han venido poniendo sanciones y ojalá que estas sanciones fueran ampliadas no a una docena de individuos, sino a cientos de personas, no solo figuras líderes del régimen chavista, sino a sus allegados. Sabemos de que, según los estimados que han dado incluso figuras que en algún momento estuvieron cercanas al chavismo, que se han robado entre 300 y 400 mil millones de dólares y la mayoría de esta plata no está en Venezuela, está en Estados Unidos, está en Europa y demás. Entonces, en el tanto se congelen activos, se impide la entrada de estas personas a Estados Unidos o ojalá que la Unión Europea también participara en estas sanciones. Hoy la Unión Europea está estudiando la adopción de medidas. Se les prohíba el uso del sistema financiero y eso es interesante. Al final de cuentas toda esta plata está en dólares, no está en bolívares. Y entre tanto Estados Unidos tenga el control del sistema financiero internacional por el uso del dólar, entonces de Estados Unidos el Departamento del Tesoro dice los bancos que hagan transacciones con estos individuos se someten a sanciones. Bueno, ahí les estás cortando de raíz, ¿verdad? Mucho de su fuente de poder. Ojalá que eso se multiplique, pero sin duda alguna eso por sí solo no va a causar un cambio de régimen. A propósito de sanciones, BBC Mundo tiene un artículo interesante hoy, dice, se pregunta por qué razón Estados Unidos no adoptó medidas más fuertes contra Venezuela, por ejemplo, medidas en lo que tiene que ver con el petróleo, porque Estados Unidos le compra 770.000 barriles de petróleo a Venezuela diariamente, lo que significa para Venezuela también cada 24 horas 30 millones de dólares. Lo que pasa es que hay gente que dice que tomar esa medida empobrecería al pueblo venezolano, al pueblo raso venezolano, y que Estados Unidos quizá no quiere aparecer como el malo de la película. Sí, además toca intereses económicos de Estados Unidos. Total. Digo, Estados Unidos también exporta petróleo a Venezuela, pues los venezolanos necesitan el petróleo liviano de Estados Unidos para mezclarlo con su petróleo pesado, para después poder exportarlo, entre otros destinos, a Estados Unidos. Claro. También hay negocios financieros en los cuales Wall Street ha estado muy metido en los últimos años y que ahora hay muchos inversores que miran lo que está ocurriendo con las sanciones con muchísimo temor porque los precios de los bonos de PDVSA y del gobierno venezolano se están hundiendo. Ese tipo de sanciones tienen un récord magro de efectividad. Hay estudios que han analizado sanciones económicas de esa naturaleza y hay que saber nuevamente, hay que enfatizar la distinción entre sanciones a individuos, sanciones focalizadas, personalizadas a figuras del régimen y sanciones a toda la economía venezolana como un todo, como la prohibición de importar petróleo. Ese tipo de sanciones tienen un récord magro. O sea, aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas, no estamos a cuestiones anecdóticas, sino de la evidencia histórica. Hay un estudio que no recuerdo el nombre del autor, pero analizó, es el estudio más completo en materia de sanciones económicas, se encontró que en el 66% de los casos no logran su cometido. Son todavía menos efectivas si solo la realiza un solo país en lugar de ser sanciones multilaterales. Y en este caso, efectivamente, habría una disrupción inicial en la colocación de esas 700.000 barriles de petróleo diario, pero eventualmente si China se los acepta a Venezuela o alguna otra nación, entonces el daño sería limitado. Además, Estados Unidos parece que está jugando a la retórica primero, a amenazar con vamos a hacer esto, estamos sopesando todas las opciones, porque a veces las amenazas funcionan, aunque yo no sé si en este caso, ya llegados a este punto, las amenazas funcionan con Venezuela. Cambio de asunto, posiblemente el desafío más serio para Donald Trump desde que llegó a la presidencia en política internacional ha sido el de Corea del Norte. Allá el dictador de Corea del Norte es Kim Jong-un, un hombre joven, hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, quien fue el fundador de Corea del Norte. Hay que recordar que Corea del Norte, eso fue un territorio ocupado desde principios del siglo XX por el Japón. Después, en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, invadió Corea del Norte. Luego vino una guerra entre el norte y el sur, que las Naciones Unidas tuvieron que intervenir ahí. Desde entonces existen estos dos países. Pero el señor Kim Jong-un ha lanzado misiles con alcance intercontinental y por supuesto eso sí preocupa a Estados Unidos porque los expertos dicen que podrían alcanzar la costa oeste de los Estados Unidos. Hasta ahora eso no ha ocurrido. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que
él no descartaba el uso de la fuerza con respecto a Corea del Norte. Pero ayer Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, el jefe de la diplomacia, en una rueda de prensa muy extensa donde habló de distintos asuntos, les dijo a los señores de Corea del Norte lo siguiente: nosotros no somos el enemigo, no somos el enemigo de ustedes. Y por otro lado, contempló la posibilidad de una negociación con Corea del Norte. ¿Será que esa es la salida? ¿O será que las amenazas de Trump no eran para tanto? ¿O será que sí funcionaron las amenazas de Trump por Twitter? No, Tillerson habla como lo que es, un diplomático, ¿no? Y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Pero yo tomaría lo que dice Tillerson con pinzas, porque el Departamento de Estado está bastante eclipsado por la Casa Blanca, está bastante desconectado, ha perdido muchísimo poder bajo Trump. La burocracia del Departamento de Estado ha quedado prácticamente descabezada. Y creo que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, el general H.R. McMaster, es quizá un referente mucho más de peso en política exterior que el propio Tillerson. Ahora, ayer le hicieron la pregunta a la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, sobre si una acción militar estaba sobre la mesa con Corea del Norte, y ella dijo: están todas las opciones sobre la mesa. Y fiel al estilo que ha caracterizado al gobierno de Donald Trump, dijo que no van a publicitar o no van a hablar de cuáles son las posibles decisiones que pueden llegar a tomar hasta tanto no tomen esas decisiones. ¿Qué es lo que se puede decir respecto de Trump y una posible acción militar? Primero, Donald Trump tiene un umbral muchísimo más bajo que el que tenía Barack Obama para tomar una decisión y dar luz verde a las Fuerzas Armadas de realizar una ofensiva militar. Eso quedó muy claro con Siria, después del último ataque químico en el cual Donald Trump ordenó un bombardeo, algo que Obama se negó a hacer con su famosa línea roja que después quedó en la nada. Sí. Segundo, aquí en Washington muchos especulan, ¿no?, con que en medio de un gobierno tan escandaloso como el de Trump, que semana tras semana quede embarrado en alguna nueva noticia sobre un caos, en alguna interna, en alguna novela que asemeja a la Casa Blanca más a un reality TV o a un circo que a un gobierno de una potencia global, una guerra sí. es muchísimo más factible que antes. Esas son, creo, las dos puntas con las cuales hay que tomar el caso de Corea del Norte. Ahora, ¿puede haber una negociación diplomática con Corea del Norte? Por supuesto, porque como bien dijo Sarah Huckabee Sanders, todas las opciones están sobre la mesa. Dori Toribio. Yo cuando vi estas contradicciones entre el Departamento de Estado, el secretario de Estado y el presidente, y no solo el presidente, sino también la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que también tiene un discurso muy duro, dice que a Estados Unidos se le ha acabado la paciencia, que la opción militar está sobre la mesa, es decir, más en el lado del presidente. Las primeras veces que vi estas contradicciones llegué a pensar que si no fuera porque es esta administración, podría ser la típica estrategia de muchos gobiernos de el poli bueno y el poli malo. Mientras alguien lanza un mensaje muy duro, tienes por otro lado a alguien abierto a negociar, a sentarnos, no vamos a llegar ahí todavía. El problema es que esta administración, para hacer eso, requeriría un nivel de coordinación entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca que ahora mismo sabemos que no existe. Entonces, doy por hecho que esto no es. Las contradicciones es verdad que son evidentes, sobre todo porque esta mañana ha comparecido el senador republicano Lindsey Graham y ha dicho que después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, según Graham, Donald Trump sí está sopesando una guerra contra Corea del Norte, sí continúan las amenazas. Ha dicho además una frase del presidente, y es que está sopesando la opción militar para destrozar el programa, para destruir el programa de misiles y a Corea del Norte en sí misma. Y ha concluido Graham con una frase que la verdad es que da susto, y dice que, en palabras del presidente de Estados Unidos, si van a morir miles de personas en una guerra, es mejor que mueran allí que aquí. Esto según el senador republicano Graham, en palabras del presidente. El problema es que no son miles los que morirían, estamos hablando de millones. Sí, Seúl se encuentra a 30 millas de la frontera con Corea del Norte. La artillería del norte, y estamos hablando no de misiles balísticos, ni estamos hablando de artillería convencional, está apuntada a Seúl. Seúl está a algo más de 200 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. No, son 30 millas. O sea, está ahí nomás. Estamos hablando... O tal vez está a 200 kilómetros desde Pyongyang, de la capital estamos hablando de 22 millones de personas que viven en Seúl. Entonces, cualquier ataque del norte con armas convencionales, aquí no estamos hablando de los misiles que están desarrollando, armas convencionales que ya están ahí apuntando a Seúl, no estamos hablando de miles, sino de millones. Estamos hablando de una catástrofe de proporciones bíblicas. Corea del Sur no quiere un conflicto.
Japón no quiere tampoco una acción. No quiere. Y China, por supuesto, no Rusia quiere. dice que no Entonces, quiere. es muy difícil para Estados Unidos, a pesar de todo el bravado, de que todas las opciones están en la mesa, de que no descartan una guerra, que un ataque militar quirúrgico, no hay tal cosa como un ataque militar quirúrgico para Corea. No. A pesar de todo esto, es casi que imposible. Estados Unidos está en un zapato, no puede atacar militarmente a Corea del Norte, y menos si no cuenta con el apoyo de Corea del Sur y de Japón. De tal forma que a Estados Unidos no le queda otro escenario más que contemplar conforme el norte desarrolla sus misiles balísticos, que eventualmente sí tendrán alcance a la costa oeste de Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos lo que tiene que hacer entonces es un escudo antimisiles. Desarrollar tal vez escudo antimisiles y hacerle claro a Pyongyang, que cualquier ataque a Estados Unidos o incluso significa la evaporación de Pyongyang y el régimen de Kim Jong-un. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Rafael, hay noticias de Mika Brzezinski. Mika Brzezinski es una periodista importante que aparece aquí en Estados Unidos en un programa de televisión que se llama Morning Joe, todas las mañanas junto a Joe Scarborough, un ex representante de la Cámara del Partido Republicano. Es un programa muy exitoso de política en donde van periodistas muy destacados y figuras de la política, expresidentes y demás. Es hija, por otra parte, es Zbigniew Brzezinski, quien murió hace poco, de origen polaco, y quien fue el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, uno de los intelectuales más destacados de este país. Recientemente ella saltó a las portadas porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de ella, dijo que ella había ido a buscarlo a Mar-a-Lago, el hotel que tiene Trump en la Florida, con Joe Scarborough, pero que no la quiso ver porque ella tenía algo de sangre como efecto de una cirugía plástica que se había hecho, un episodio realmente traumático para ella. La señora Brzezinski ayer por su cuenta de Twitter escribió: es el momento en que Donald Trump les diga a los miembros de su familia que se vayan de la Casa Blanca y que les den el campo libre a algunos profesionales. Incluso le escribió: it's time for Donald Trump's family to get out of the way and let professionals run the White House, que traduce más o menos lo que yo dije. Y además agregó, es más, ya eso ha debido hacerlo hace mucho más tiempo, dice: actually, it is way past time. Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, quien usted mencionaba hace un momento, dijo que de ahora en adelante tanto la hija, una de las hijas, la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, que es asesora de él en la Casa Blanca, como el yerno de Trump, esposo de Ivanka, Jared Kushner, que es asesor de Trump, de ahora en adelante le van a rendir cuentas al jefe de gabinete de la residencia presidencial, que es John Kelly, quien reemplazó a Anthony Scaramucci. Aquí pues con mucha frecuencia de cambios en la cúpula de la Casa Blanca. ¿Debería Trump desvincular, por decirlo muy elegantemente, a su hija y a su yerno de los altos cargos de la Casa Blanca y del gobierno? Sí, Mika Brzezinski creo que habla más como una figura de la oposición demócrata, casi que como una periodista, no exigiendo cambios en la Casa Blanca que no van a ocurrir. Trump maneja su gobierno de la misma manera que manejaba su imperio corporativo, y su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner son dos pilares centrales de su círculo rojo, de su círculo íntimo, ¿no? Creo que se van a ir de la Casa Blanca cuando Donald Trump se vaya de la Casa Blanca. Más allá de eso, Trump lidera un gobierno atípico, y eso es lo que sus votantes querían, por eso lo pusieron en la Casa Blanca, ¿no? Recuerdo en varios actos de Trump hablar con representantes, con hombres y mujeres de lo que aquí llaman como su base, diciéndome que ellos querían que manejara el gobierno de Estados Unidos como manejaba sus empresas, y es lo que está haciendo Trump, ¿no? Se rodea de sus familiares, de sus colaboradores en los que más confía, y también de sus generales, entre ellos John Kelly, una de las figuras más respetadas de su gobierno aquí en Washington, a quien se le ha dado una imagen de poder absoluto casi en el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? La renuncia de Anthony Scaramucci, la Casa Blanca la publicitó como una decisión prácticamente de Kelly, que viene a imponer orden militar en un gobierno caótico. Ahora, ¿va a ocurrir eso? Ivanka y Jared, Yavanka, como se los ha bautizado aquí en Washington, ¿van a responder a Kelly? No lo creo. Creo que la línea directa que mantienen con su padre y con su suegro va a continuar tal como ha continuado hasta ahora. Esto puede llegar a
mantener el caos que se ha visto en el gobierno de Trump. Sí, porque el caos viene del propio Trump. Trump es un presidente impredecible, es un presidente caótico que crea problemas de la nada, y eso no va a continuar porque la Casa Blanca se rodee de profesionales o se llene de profesionales o de militares. No va a parar. Eso va a continuar. De la misma manera que van a continuar la diatriba de mentiras que suelen salir desde el podio de la Casa Blanca, desde la misma oficina oval y de los mismos discursos de Trump. Digo, este es un gobierno caótico, es un gobierno típico y es un gobierno que miente. Y eso no va a cambiar porque la Casa Blanca se llene de profesionales. ¿Coincide con ese análisis, Doris Dorillo? Con casi todo, menos con una parte que ha sido la inicial. Yo no creo que Mika Brzezinski esté hablando como una demócrata. Creo que si alguien tiene que denunciar el hecho de que el presidente de Estados Unidos esté nombrando a toda su familia en la Casa Blanca, somos los medios de comunicación. Es verdad que también me llama la atención que sea una periodista la que tenga que lanzar un mensaje que debería estar lanzando un líder demócrata, pero como no hay pero lo han dicho claro demócrata, varias veces, ¿no? Digo, ha habido muchísimas quejas acerca de la presencia de los hijos de Trump en la Casa Blanca, denuncias de nepotismo. Pero a mí me parece que las baterías de Mika Brzezinski están mal enfocadas. Aquí el problema no es Jared Kushner y Ivanka Trump. A eso iba yo. O sea, son elementos moderados dentro de la Casa Blanca. Ivanka Trump trató de convencer al presidente que no se retirara del Acuerdo de París. Jared Kushner es el que lidera el ala globalista. Esto es lo que nos vendieron. Nos dijeron que ellos iban a ser los elementos moderados, pero o no funcionan porque no consiguen convencer al presidente, que la semana pasada anunció que prohibía que los transexuales siguieran en el ejército, y en teoría Ivanka iba a ser la persona que le iba a convencer para que eso no ocurriera. Según esta nota de Fortune, según esta nota de Fortune, ellos fueron los que influenciaron para la nominación de John Kelly como jefe de gabinete. Porque no soportaban a Priebus. Porque querían al elemento del Partido Republicano fuera de la Casa Blanca. Yo creo que las baterías están mal enfocadas. Aquí el problema no son ellos, el problema es Steve Bannon, y el problema, por supuesto, es el presidente en sí mismo. O sea, yo creo que estamos perdiendo tiempo valioso enfocándonos en Ivanka Trump y Jared Kushner, que generan ciertos resquemores por cronismo, ¿verdad? Y por su presencia como familiares, y al mismo tiempo teniendo acceso a sesiones de seguridad nacional y demás. Pero ellos no son los que están ejerciendo una mala influencia en la Casa Blanca. Pues yo creo que, por un lado, no han funcionado como dijeron o nos vendieron que iban a funcionar, porque recordemos que el yerno, Jared Kushner, es quien convence al presidente de Estados Unidos de que despida al director del FBI, James Comey. Eso no es una figura moderada, eso es alguien que no sabe lo que está haciendo. Claro. Entonces nos vendieron que iban a tener esta influencia y no ha sido así. Pero en lo que sí coincido plenamente con Juan Carlos es que a mí no me preocupan los familiares de Donald Trump en la Casa Blanca, me preocupan los que están fuera. Y el presidente, pero también los que están fuera, porque son los que han tenido estos contactos con rusos irregulares y no van a tener las mismas consecuencias que tendrían si estuvieran nombrados dentro de un cargo en el gobierno, porque claro, están fuera del gobierno, y además está la potencial nube del potencial conflicto de intereses, porque las empresas ahora de los Trump están gestionadas por sus dos hijos, y ellos nos dijeron que nunca iban a hablar de las empresas con el presidente, pero yo esta parte no me la creo. Así que aquí estaría donde está más lo que más me preocupa. Ahora bien, mi conclusión es que, desde luego que no ayuda que el presidente de Estados Unidos tenga nombrada a toda su familia. Hoy he leído, y con esto termino ya, hoy he leído en Facebook que en la página de Facebook del presidente, no en la oficial del presidente de Estados Unidos, sino en la de Donald Trump, ha colgado un vídeo que se llama Real News, Noticias de Verdad, que está presentado por su nuera, Lara Trump, y en el que se van a dedicar semanalmente a contar los éxitos y peripecias del presidente de Estados Unidos. Quiero decir, además de que la idea es mala, ya que te vas a poner a lanzar un vídeo semanal contando las bondades de tu presidencia y tu gobierno, por lo menos no pongas a alguien de tu familia a alabarte, ¿no? Es como si nosotros ¿La nuera es la esposa de Donald Trump, hijo, o del otro hijo de Trump? De Donald Trump, hijo, el mediano. Sí, Lara Trump, Eric. Eric, ¿no? Eric. Sí, creo que es la esposa de Eric. Eric bueno. Trump. Oigan, el que era jefe de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, renunció en las últimas horas, solamente con 10 días en el cargo. Porque llegó John Kelly como jefe de gabinete, el general de 4 estrellas, y entonces desvinculó a Scaramucci, que había sostenido una conversación con un periodista de la revista The New Yorker muy vulgar con respecto a Reince Priebus, que era jefe de gabinete y que también renunció. BBC Mundo publica una nota interesante sobre altos funcionarios o dignatarios o personas que estuvieron muy poco tiempo en sus cargos. En la Casa Blanca, también como director de comunicaciones, en el año 1987, Ronald Reagan nombró a un hombre que se llamaba Jack Keller, que estuvo 11 días, uno más que Scaramucci, y debió irse cuando se supo que había tenido un pasado muy afecto a los nazis, Adolfo Hitler. Pero hay más casos. Juan Pablo I, el Papa, en 1978,
vivió 33 días, todavía no se sabe realmente si murió o si algo pasó, o si hubo alguna sustancia extraña, eso no se ha podido saber. William Henry Harrison, presidente de Estados Unidos, estuvo solamente 32 días en el poder porque le dio una pulmonía, justamente porque pronunció un discurso. Aquí siempre se posesionan los presidentes de Estados Unidos en meses de mucho frío, y se murió en 1841. Había sido embajador en lo que es actualmente Colombia incluso, y se había opuesto a algunas políticas de Simón Bolívar. Alan Fishman, un presidente ejecutivo de Washington Mutual, estuvo 3 semanas en el año 2008 en el cargo. Lady Jane Grey, este caso es llamativo. Sí. Eduardo VI era rey de Inglaterra y de Irlanda, y cuando murió, entonces Lady Jane Grey ocupó el trono de ambos países, de Inglaterra y de Irlanda, pero ahí vino una lucha con María I, que finalmente el pueblo se le rechazó a Lady Jane Grey como reina. Era protestante, pero entonces apoyaron a María I, y María decidió pues mandar a cortarles la cabeza a muchas personas, entre otras a Lady Jane Grey, y por eso María, que era muy sanguinaria, dio origen al nombre del famoso cóctel Bloody Mary, esa María sangrienta. Joseph Goebbels, el nazi, cuando Hitler se suicidó, él quedó como canciller, como jefe del gobierno alemán, pero estuvo en el cargo solo un día porque él también se suicidó y toda su familia se suicidó. Y luego Leroy Ross Sr., jugador de fútbol, que fue entrenador, es británico, afro-británico, fue entrenador de un equipo de fútbol solamente por 10 minutos. Ese es posiblemente el récord mundial. ¿Cuál es el caso que más les llama la atención brevemente? Sí, yo nada más agregaría que no es lo mismo ser director de comunicación de la Casa Blanca que papa, ¿verdad? O presidente de Estados Unidos. Pero el de Lady Jane Grey es un caso que hay una película con Helena Bonham Carter. Que, ¿no la viste? Sí, que es sobre el caso de Lady Jane. Y es una historia trágica porque ella ni siquiera era una adolescente. Ella no quería ni siquiera ser reina. Pero por las intrigas palaciegas, luego la muerte de Eduardo VI, que era su primo, que murió también como un adolescente. La ponen a ella de reina porque ella era protestante. Eduardo VI era protestante y dejó claro que él quería ser sustituido por Lady Jane Grey, que era su prima. Y bueno, en cuestiones de días se le volteó la tortilla, como decimos en Costa Rica. La gente empezó a apoyar a María I, que era la hija mayor de Enrique VIII, del rey muerto, y entonces viene María I, decapita a Lady Jane Grey, decapita a su esposo. Hay una historia muy trágica que lo cuentan los guardias de la Torre de Londres, y es que primero decapitaron al esposo de Lady Jane Grey y luego le hicieron caminar a ella por encima del cuerpo de su esposo decapitado mientras la llevaban al patíbulo. Pues con razón el nombre de Bloody Mary. Brevemente, ¿cuál historia le llama más la atención de todas estas? Bueno, una que no está incluida en la historia de la BBC, la Argentina, la crisis de 2001, cuando tuvimos 5 presidentes en una semana. 5 presidentes. ¿Usted recuerda los nombres de los 5? Sí, el primero fue Adolfo Rodríguez Sá, que duró, si mal no recuerdo, creo que solamente 2 o 3 días. Después vino Ramón Puerta, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que asumió provisionalmente. Sí. Me faltan los otros 2, pero el último fue Eduardo Duhalde, que finalmente lideró la transición desde el crack financiero de 2001 hacia la recuperación económica que terminó con el ascenso de Néstor Kirchner en 2003. Pero fue la semana más caótica en la historia institucional de la Argentina, y un caso bastante particular, no es de Scaramucci, pero igual. A propósito, y antes de darle la palabra a Dori, ha dicho Mauricio Macri, el presidente argentino, que él no deja de pensar que Argentina estuvo muy cerca de seguir el camino de Venezuela. Ahora hay elecciones primarias el 13 de agosto en ese país, y además están estudiando las naciones miembros de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, si suspenden definitivamente a Venezuela. ¿Tiene razón Macri en eso, en decir que Argentina pudo haber tomado el camino de Venezuela? Opinión de Macri. Pues. Sí, es una exageración teñida por el año electoral en la Argentina, ¿no? Se ha escuchado con mucha reiteración en la Argentina que con Cristina Kirchner el país se encaminaba a convertirse en una nueva Venezuela en América Latina, y Macri llegó con una agenda reformista que impidió o que sacó a la Argentina de esa trayectoria. Igual hay muchísimas diferencias entre la Argentina y Venezuela. Creo que la oposición en la Argentina está mucho mejor armada que en Venezuela. El ejército no juega el mismo papel en la Argentina que el que juega en Venezuela. La economía argentina es mucho más diversa, creo, que la economía de Venezuela, y está en una situación un poquito más sólida que la economía venezolana. Pero sí existe una similitud muy clara, que el gobierno de Cristina Kirchner era un gobierno populista
que privilegió el corto plazo por sobre el largo plazo, de la misma manera que lo hizo Maduro, y también tenía problemas financieros que decidió financiar con emisión monetaria que generaba una inflación creciente, no al nivel de la de Venezuela, ¿no? Que ya está en una situación de hiperinflación agobiante, pero podría haber llegado a esa situación en un par de años. Dori Toribio, de esos periodos cortos de los que hablábamos, ¿cuál le llama más la atención? El que más me ha llamado la atención, por cierto, inciso, ser director de comunicaciones en la Casa Blanca actual debe ser uno de los cargos más difíciles del mundo, digo yo. No es por comparar con el Papa, pero los 10 días de Scaramucci han sido 10 días intensos. Y que, por cierto, eso tampoco es el problema. Para mí el problema nunca ha sido que solo estuviera en el cargo 10 días, sino que en 6 meses hemos visto salir al director del FBI, al jefe de gabinete, a 2 directores de comunicaciones y al portavoz de la Casa Blanca. Ese sería el problema real dentro de toda la polémica de los 10 días de Scaramucci. Pero el caso que más me ha llamado la atención de esta lista, que por cierto es fantástica, es el de Goebbels, porque hablando de Macri también, ¿no? El de Easy, estos Easy que a veces tiene la historia que uno se para a pensar qué podría haber pasado sí. En este caso fue un día canciller de Alemania. ¿Qué podría haber pasado si hubiera sido canciller de Alemania Matthias Goebbels, que recordamos que era el ministro de propaganda y el verdadero creador de la propaganda del siglo XX que hoy usan muchos gobiernos totalitarios? Vamos ahora a nuestra sección en palabras y aquí está. Para un comentario breve, esta frase de Peter O'Toole, actor nacido en Irlanda, en Galway, en el oeste de Irlanda. Galway, una ciudad preciosa por lo demás. Peter O'Toole nació un 2 de agosto de 1932, un día como hoy fue el actor de Lawrence de Arabia. Nunca hacía deporte y esas cosas. Y un día manifestó lo siguiente: el único ejercicio que hago es caminar detrás de los ataúdes de amigos que hacían ejercicio. Y probablemente vivió una larga vida, ¿verdad? Yo comparto en todos sus alcances esto. Yo no hago muy poco ejercicio, casi ninguno. Como decía Winston Churchill, no sports, no, deporte así, no. Pero yo veo siempre fotos de mis amigos deportistas con piernas quebradas, brazos quebrados, sufren todo tipo de incidentes, y a mí nunca me ha pasado eso, nunca he tenido un yeso ni nada por el estilo. Dori Toribio. Yo creo que puestos a elegir hábitos poco saludables, yo copiaría más a la reina de Inglaterra, que ayer leí que toma 4 cócteles al día y que ella cree que por eso ha llegado a la edad que ha llegado, del primero antes del almuerzo, y dice que es ginebra. Pero es que la reina madre de Inglaterra se tomaba media botella de ginebra y murió con más de 100 Pues igual esa es la clave, no tanto kale y col rizada y todas estas cosas. Británica, la reina. Rafael Matus. No coincido para nada. De hecho, yo hago ejercicio y, como bien dice Juan Carlos, soy una de esas personas que anda acarreando lesiones. Tengo ahora una tendinitis en el hombro por nadar, tengo una tendinitis en la rodilla por correr y tengo fascitis plantar en el pie derecho también por correr. Para mí correr significa que se abre un poco la planta del pie o significa que todo el lado derecho de mi cuerpo me duele, básicamente. Pero es lo que hago para poder comer todo lo que me gusta y para poder ver todo lo que quiero. Creo que es el precio que tengo que pagar. Perfecto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 6 minutos de programa, ya se está terminando Club de Prensa hoy. Le había preguntado yo a usted qué estaba leyendo y le había dicho que trajera el libro. ¿Qué es esto? Bueno, me empecé a leer este libro hace un par de meses, lo tengo todavía apenas empezando. Es de Max Hastings, un historiador británico, y es 1914, el año de la catástrofe. Primera Guerra Mundial. Es sobre la Primera Guerra Mundial, pero únicamente sobre el primer año, sobre cómo las potencias europeas... ¿Puede mostrarle usted a la cámara aquí? Me lo compré en Ezeiza, por cierto, en Argentina. Está en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza. Exacto, está en todas las librerías en América Latina, porque lo he visto en repetida, la vi en la Feria del Libro en Bogotá. Muy buena editorial y demás. Y muy buena traducción también. Usualmente me gusta leer los libros en su idioma original, que en este caso, bueno, tampoco es que hable mucho de otros que no sé. No lee polaco. No hablo el polaco ni nada, pero porque siempre soy muy escéptico de las traducciones, pero esta traducción me ha parecido muy buena. ¿De qué habla exactamente? Es sobre los primeros meses antes de la guerra y después sobre los primeros meses después de la guerra. Termina en diciembre de 1914. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se extendió hasta 1918. Sin embargo, como dice la introducción tiene una frase de Winston Churchill, dice que ninguna parte de la Gran Guerra se puede comparar por su interés con el principio. ¿Qué llevó a las potencias europeas a esta guerra de enorme magnitud? Y como Max Hastings revela, todas las potencias estaban ansiosas de una guerra. Francia estaba ansiosa de una guerra, Alemania estaba ansiosa de una guerra, Rusia tal vez era el país que estaba un poco menos preparado,
pero aún así las potencias corrieron a matarse unas a otras en el verano de 1914. ¿Cuántas páginas tiene este libro? Son 640. Ligerito. Está fácil, una lectura ligera. ¿Y Dori Toribio? El mío es mucho más pequeño y manejable. Además llego tarde porque por lo visto todo el mundo está leyendo este libro en 2017 y hace unas semanas entré a una de las librerías políticas de aquí, Washington, Cramer's, y está literalmente en toda la librería porque todo el mundo está leyendo este libro ahora, así que decidí empezar y efectivamente es excelente. Sobre la tiranía se llama, escrito por el catedrático de la Universidad de Yale, Timothy Snyder. Y todo el libro se basa en que aprendamos de los errores pasados. Y además, Sobre la tiranía, 20 lecciones del siglo XX, es muy fácil de leer, está dividido precisamente en esas 20 lecciones y lo que quiere este profesor de Yale es, y leo sus intenciones, dicen, no somos mucho más sabios que eran los europeos que vieron cómo la democracia sufría ante el fascismo, el nazismo o el comunismo, pero sí tenemos una ventaja y es que podemos aprender de su experiencia. Así que lo que hace todo el libro, en capítulos muy breves y muy resumidos, es dar consejos. Evidentemente él tiene al presidente Trump en mente. Según este catedrático de Yale, cree que el presidente Trump puede acabar siendo un tirano, pero se puede leer desde cualquier país del mundo porque tiene consejos muy fáciles que van desde la parte más política, como por ejemplo no obedecer antes de que algo ocurra, o defender las instituciones públicas, o plantarse cuando crean que algo no está ocurriendo, a consejos cívicos puros y duros, como por ejemplo hacer contacto visual cuando estás hablando con cualquier persona, aunque sea una conversación de ascensor. Porque, bueno, así me gusta que aprendáis de los consejos del profesor Snyder. Con eso termino. Oigan, y con Rafael Matus estábamos hablando sobre una investigación que ha sacado el Instituto de la Cerveza en Europa, del consumo de cerveza en esos países. El país europeo donde más se toma cerveza es la República Checa, 143 litros per cápita por persona al año. Alemania es el país número 2, 106 litros por persona. Austria el tercero con 105 litros, Polonia el cuarto con 98 litros, Lituania el quinto con 92 litros. En la parte baja de la tabla, curiosamente está Italia, es de los países donde menos se toma cerveza en Europa, 31 litros. Luego Francia con 32 litros también, y España, que la gente piensa que toma mucha cerveza, se toman 47 litros por persona, 46,4 litros per cápita al año. Si uno suma el consumo de los españoles de cerveza, de todos, se toman 1.380 piscinas olímpicas llenas de cerveza al año, pero es el país, y esto llama mucho la atención, donde más cerveza sin alcohol se bebe. En España se beben el 14,3% del total de la cerveza sin alcohol de Europa, se la toman los españoles. Rafael Matus. Bueno, Italia, Francia y España son los tres principales productores de vino de Europa, y eso explica un poco esta tendencia de la que vos hablabas, ¿no? Charlábamos recién sobre un artículo que salió en el The Economist donde decía que el año pasado el consumo global de cerveza cayó un 1,8%. Sí. China, Brasil y Rusia explicaban en gran parte la caída, que se registra también en otros países, en parte por los jóvenes, los millennials ahora, están tomando más vino. Claro. En un cambio de paladar que un poco explica estas cifras de las que vos comentabas. 20 segundos. No, el futuro de la cerveza está en África, según tengo entendido, y ahí es donde se han hecho muchas inversiones. Están tomando más cerveza. Las grandes cervecerías están haciendo muchas inversiones porque ahí es donde está el futuro mercado. Sí. Efectivamente, en Estados Unidos es un mercado ya maduro, Europa ya es un mercado decayente, y es en África donde está el futuro de la cerveza. ¿Y por qué el futuro está en el mercado del vino? Porque todas las nuevas generaciones están volcadas ahora a tomar vino, de ahí la adaptación al mercado, los vinos individuales, y los millennials saben lo que están haciendo con este tema del vino. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí, Dori Toribio y Rafael Matus, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Y a mi avión. Mi avión también.